Imaginad la escena, año 1543. En su lecho de muerte yace un anciano, Nicolás Copérnico. Mientras tanto, su gran obra, la obra de toda su vida, libra una batalla contra el tiempo en la imprenta. Y justo ese día, el 24 de mayo, le ponen en las manos el primer ejemplar impreso de su libro. Quizá sus ojos llegaron a verlo, pero su mente ya no estaba allí. Murió ese mismo día, sin saber que por fin su trabajo estaba completo. Y aquí está la gran pregunta. ¿Cómo es posible que un libro mueva el planeta? Bueno, pues en los próximos minutos vamos a desentrañar justo eso, cómo el poder de una sola idea fue capaz de cambiar literalmente nuestro lugar en el universo. Vale, para entender la que lió Copérnico, primero tenemos que viajar al mundo en el que vivía. Durante siglos, la gente entendía el universo de una forma muy concreta. La idea era, la verdad, bastante simple y hasta reconfortante. Nosotros estábamos quietos en el centro y todo lo demás giraba a nuestro alrededor. Cada día, los cielos enteros daban una vuelta completa. Parecía obvio, ¿no? Pero había un problemilla, un pequeño detalle que no terminaba de encajar. Este era el auténtico quebradero de cabeza para los astrónomos de la época. Mientras que el Sol y la Luna se movían de forma súper predecible, los planetas eran como unos rebeldes. Hacían unas piruetas rarísimas en el cielo que desafiaban cualquier explicación sencilla. La solución a este enigma la propuso un astrónomo griego, Claudio Ptolomeo, allá por el año 150 después de Cristo. Y su sistema era una genialidad, pero vaya lío. A ver, para explicar por qué los planetas parecían ir hacia atrás, Ptolomeo se montó una película increíblemente compleja. Pensó que cada planeta no giraba sin más alrededor de la Tierra, no. Primero, dibujaba un circulito pequeño, un epiciclo, y era el centro de ese circulito el que sí que daba vueltas alrededor de la Tierra. Y claro, con cada nueva observación que no cuadraba, ¡zas!, había que añadir más y más círculos. Al final, el modelo se había convertido en un auténtico monstruo matemático. Era recargado, farragoso, nada elegante. Y fue en este contexto, durante sus estudios en Italia, donde un erudito polaco llamado Copérnico empezó a pensar, oye, tiene que haber una manera más sencilla de explicar esto. Ojo que Copérnico no se sacó la idea de la manga de la noche a la mañana. Se inspiró en una teoría casi olvidada de un antiguo griego, Aristarco de Samos. Pero fue Copérnico quien le metió mano a las matemáticas y la desarrolló hasta convertirla en un sistema coherente que funcionaba. Esta es la idea, simple, radical, revolucionaria. Un universo heliocéntrico, con el Sol en el centro. Y esta idea, de repente, hacía que todo encajara. Con esta idea, el movimiento retrógrado deja de ser un misterio para convertirse en una simple ilusión óptica. Es como cuando vas por la autopista en un coche que va más rápido. Al adelantar a otro más lento, durante un instante te parece que el otro coche va para atrás, ¿verdad? Pues esto es exactamente lo mismo entre la Tierra y Marte. Adiós a los círculos complicados. Y no solo eso, el modelo también explicaba perfectamente por qué Mercurio y Venus siempre andan cerca del Sol. Como están en órbitas más interiores que la nuestra, pues claro, desde la Tierra nunca los vamos a ver a medianoche cruzando el cielo. Su comportamiento, que antes parecía rarísimo, de repente tenía todo el sentido del mundo. Y aquí está la clave de todo. Hay que entender que Copérnico no tenía un telescopio para decir, mirad, tengo razón. No, su gran prueba era la elegancia. La simplicidad y la coherencia de sus matemáticas eran tan aplastantes que para él esa era la prueba definitiva de que el universo tenía que funcionar así. Pero claro, a pesar de tener un sistema tan sólido, Copérnico sabía que se estaba metiendo en un jardín. Y de los gordos. Su idea no solo chocaba con la astronomía, chocaba con la filosofía y con la teología de más de 1000 años. Así que, lógicamente, se anduvo con pies de plomo. De hecho, el proceso fue lentísimo. Durante más de 10 años, su idea solo se movió en manuscritos, de mano en mano entre unos pocos amigos y académicos. No fue hasta que su discípulo, un tal Reticus, y otra gente importante le dieron el empujón final que se decidió a publicar la obra completa. Y vamos, que sus miedos no eran para nada infundados. La oposición fue brutal, tanto por parte de académicos como de autoridades religiosas. Esta frase de Martín Lutero lo dice todo. Básicamente lo trataban de loco por atreverse a poner en duda lo que decían las escrituras. Pero el golpe de teatro final llegó en la mismísima imprenta. El pastor luterano que supervisaba la publicación, un tal Andreas Osiander, se acobardó. Y a espaldas de Copérnico, que ya estaba en las últimas, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Osiander, sin que nadie se lo pidiera, metió un prólogo sin firmar.
En él decía que todo esto del Sol en el centro era solo una hipótesis, un truco matemático para que los cálculos salieran más fáciles, pero no una descripción real del universo. Quería proteger el libro de la ira de los teólogos, pero al hacerlo le estaba quitando toda su fuerza revolucionaria. A pesar de ese prólogo, la bomba ya estaba lanzada. Y el impacto del libro fue sísmico, porque lo que hizo Copérnico fue mucho más que cambiar un par de ecuaciones en astronomía. Cambió para siempre la relación del ser humano con el cosmos. Pensadle un momento. Antes de Copérnico, la Tierra era el centro de todo, el escenario principal. ¿Y después? Después éramos simplemente los habitantes de un planeta más, uno entre tantos, perdido en una inmensidad que ni siquiera podíamos empezar a imaginar. La publicación de este libro fue como la primera pieza de dominó que cae y tira todas las demás. Al sacar a la Tierra del centro, el universo de repente se hizo inmenso, infinito. Y si el espacio podía ser infinito, ¿por qué no el tiempo? De ahí a pensar en miles de millones de años, o en lo infinitamente pequeño, el mundo microscópico. Esta idea abrió las puertas de par en par a la ciencia moderna. Y así volvemos al principio, a ese hombre en su lecho de muerte. Al final, Copérnico hizo lo que Arquímedes solo había soñado, mover la Tierra. Pero no con una palanca de hierro, no, sino con el poder de la lógica y las matemáticas. La historia de Copérnico es la prueba de que una sola idea, si es lo bastante potente y se defiende con rigor, puede cambiarlo absolutamente todo. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? ¿Cuál será la próxima idea que vuelva a mover nuestro mundo?